Este día tengo el privilegio de abrir la Biblia con ustedes y predicar el Salmo capítulo 2. Y en el Salmo capítulo 2 es un salmo que se conoce como mesiánico o del reino. Es evidente cuando tú lo lees, si tú lees todo el capítulo 2, que las expresiones del salmista es evidente que es para someterse al rey. De hecho, hemos titulado el sermón del día de hoy, Sometidos al Reino, porque era un salmo que se leía precisamente en las coronaciones. Cuando se estaba coronando a uno de los reyes de Israel, entonces el Salmo 2 se volvía relevante, porque habla sobre este rey grandioso que iba a ser descendiente de David. Hay mucho del pacto de Dios con David allí en este salmo, que es evidente ahí en segundo de Samuel, como Dios le dice: hey, por generaciones tu trono va a estar siempre con un rey. Y Dios le cumplió esto, y por supuesto el máximo cumplimiento de esta promesa a David, el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo era conocido como Hijo de David. Y entonces es evidente que el Salmo 2 históricamente está hablando sobre el rey David y sus descendientes, y se conoce como un salmo sobre el rey o la coronación o sobre el reino de Israel, pero evidentemente tiene un cumplimiento máximo total en la persona del Señor Jesucristo, cuando Él reine completamente sobre las naciones. Por eso es un salmo tan importante, por eso es un salmo tan interesante. Cuando lo lees, lo que tú notas ahí es un cumplimiento evidente en el Señor Jesucristo. Es casi imposible leer el Salmo 1 y el Salmo 2, que por cierto los dos salmos se acompañan muy bien. Es casi imposible leer el Salmo 1 y el Salmo 2 y no llegar a la conclusión que está hablando del Mesías, que habría de venir. Pero históricamente era utilizado para ver las coronaciones de los reyes que estaban en ese momento, porque el reinado de David fue tan importante que generó esta fuerza. De hecho, vamos a dar lectura al Salmo. Yo quiero que lo leas conmigo, por favor. Salmo capítulo 2. Lo que vamos a leer es un salmo lleno de emociones ahí. Así que trata de seguir la lectura ahí conmigo. Salmo capítulo 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Es un salmo que evidentemente habla sobre el reinado, habla sobre este rey, este ungido de Dios. Yo quiero recordarte que en el Antiguo Testamento tanto los profetas como los reyes eran ungidos. Así que aquí habla de este rey ungido de parte de Dios. David está escribiendo este salmo como un salmo que celebra el ser este ungido de Dios. Ahora fíjate, lo primero que vemos en el Salmo es la rebeldía ante el reino de Dios. Lo que vamos a ver acá es que como efecto natural de las personas es que tendemos a estar rebeldes ante el reino. Te lo vuelvo a repetir, lo normal de nuestra carne, lo normal de una persona natural es no someterse al rey.
Y por eso dice acá los primeros versos, en el verso 1 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Primero empieza hablando de los pueblos, de la gente común y corriente. Ellos se amotinan. Se amotinan significa que se unen en contra del rey y de su reino. Y luego dice el verso 2, se levantarán los reyes de la tierra. Ahora ya no está hablando de los pueblos, está hablando de los gobernantes. Dice que los reyes de la tierra se levantarán y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Es que el estado natural del hombre es estar rebelde al gobierno de Dios. Cuando tú y yo no tenemos una relación con Dios, cuando Cristo no es nuestro Salvador, cuando no hemos decidido caminar con Él y Él ha salvado nuestra alma, lo que hay es rebeldía al gobierno de Dios. Pero yo propongo que esta rebeldía al gobierno de Dios continúa aún cuando tenemos una relación con Cristo. Nuestra carne no se somete a Dios, dice el Nuevo Testamento. Constantemente nuestra carne está en contra del gobierno de Dios. Y al igual que estos reyes que consulta significa que estos príncipes se ponen de acuerdo en contra de Dios, nuestra carne está totalmente en contra del Espíritu de Dios. Por eso es tan importante entender esta rebeldía, porque tanto en el Salmo, hablando de que los pueblos están en contra no solo de Dios, sino del ungido de Dios, que históricamente está hablando del rey que iba a ser coronado en ese momento, también ahora doctrinalmente podemos ver que nuestra carne y nosotros como raza humana estamos en contra del gobierno de Dios y contra el ungido de Dios, el Mesías, el Señor Jesucristo. Por eso es tan importante reconocer que nuestra carne está en contra del gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque debemos entender las consecuencias de esta rebeldía. Lo que sigue ahí en el verso 4 es el control de su reino. Primero vemos del verso 1 al 3 la rebeldía ante su reino, pero luego vemos el control de su reino. El rey tiene control. Estar en contra del rey es ridículo. Pero muchas veces nosotros decimos, no, yo puedo sin el rey. Yo puedo vivir, yo puedo manejar mi matrimonio sin el rey. Yo puedo vivir esta parte de mis finanzas sin estar bajo el control del rey. Y esto es ridículo. Es bobo. De hecho, es tan ridículo que Dios se ríe. Eso es lo que dice. Dios tiene el control. Y pensar que nosotros tenemos el control de nuestra propia vida es una tontería. Dice el verso 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Es tan bobo de nuestra parte creer que podemos manejar nuestra vida sin someternos al rey. Pero a veces somos así de rebeldes y no entendemos el control de su reino. Lo tremendo de esto es que no solo el rey se ríe, es una ironía, es el padre viendo a su hijo tratando de decirle yo puedo, al niño chiquito cuando está quizás aprendiendo a ponerse la camisa y tú quieres ayudarle, dice no papá, yo puedo. Y luego está totalmente enredado y es el padre riéndose diciendo por supuesto que no puede. Pero eso suena bonito hasta el punto de la risa. Lo difícil viene en el verso 5, cuando dice, luego el rey hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Lo que está diciendo es, luego viene la ira de Dios. Ya no es simpático, ya no solo es que Dios se ríe de lo que nosotros creemos que podemos hacer, es que viene la ira de Dios y viene el castigo de Dios. Y me impacta el verso 6 cuando dice, yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Lo que está diciendo el texto históricamente es, no importa lo que digan las naciones, el rey siempre será coronado. Pero históricamente hablaba de este rey de Israel, pero doctrinalmente habla del Mesías. Y Dios está diciendo, no importa lo que ustedes crean, no importa que tú creas que tienes control, no importa si quieres someterte o no al rey. El rey es el rey. El rey va a estar sobre Sión. Sión es esta ciudad especial que fue conquistada por David, que específicamente se refería al monte donde estaba el templo de Jerusalén. Luego fue un sinónimo de la ciudad de Jerusalén. El rey va a ser puesto como rey. Jesús es el rey. Lo creas o no, te guste o no, te sometas o no. Y la ira de Dios viene para aquellos que no se someten. Qué importante es entender
que nuestra tendencia es a no someternos. Pero qué importante entender que Dios no cambia el control, Él no pierde el control. Dios no está ante esta agenda que nosotros estamos viviendo en nuestra sociedad. La gente está en contra de Dios, levantando el puño contra Dios, diciendo nosotros tenemos una mejor forma de vivir, queremos vivir lejos de Dios y alejan a Dios. Dios se ríe de esto y Dios sigue teniendo el control. Jesús sigue siendo el Rey sobre Sión. Su trono está establecido para siempre, pero lo mismo es para nosotros. En el momento en que nuestra carne quiere tomar control, el Rey sigue siendo el Rey. Él sigue teniendo la razón y su ira viene sobre nosotros. Entonces, qué importante entender el alcance del reino. ¿Y será que yo puedo salir de su reino? ¿Habrá algún lugar donde Jesús no sea Rey? ¿Será que el alcance del reino es más allá de donde nosotros logramos entender? Mira cómo lo dice el verso 7. Dice el verso 7, yo publicaré el decreto, dijo el salmista. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esta es una promesa directa acerca de cómo él habló de Salomón. Ahí en 2 de Samuel, capítulo 5, él dijo de que él iba a ser para Salomón como padre. Yo le seré a él por padre y él me será por hijo. Históricamente está diciendo yo consideraré hijos a tus descendientes. Históricamente está diciendo el que tome el trono de David, tendremos una relación como padre e hijo. Pero es evidente que cuando lees Hebreos capítulo 1, verso 5, y luego tú lees en Hebreos capítulo 5, en el verso 5, el autor de Hebreos claramente nos dice que esto está hablando del Mesías, de Jesús. Cuando tú lees Hechos capítulo 13, en el verso 33, claramente allí el apóstol Pablo, al estar dando este discurso, él claramente establece que este versículo se refiere a Jesús. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, hablando del Mesías. Y mira a dónde llega el alcance de su reino. Verso 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Habrá algún lugar donde Jesús no gobierne? La respuesta es no. Jesús gobierna en todas las naciones, los confines de la tierra. No hay área social que Él no gobierne. No hay área en tu vida que Él no pueda tener control. No hay ninguna parte de la agenda política o social que se maneje el día de hoy donde Él haya perdido el control. No hay un área científica donde pensemos que Él no tiene control. No hay nada, hasta los confines de la tierra. Cristo sigue siendo el Rey. ¿Cómo no someternos a este Rey? Dice el verso 9, hablando del Señor Jesucristo en su venida, como muy bien lo describe Apocalipsis capítulo 19. Si tú lees todo el capítulo, muy parecido a lo que dice el verso 9 de nuestro Salmo, dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Jesús no solo tiene el control y el alcance es hasta los confines de la tierra, tiene el poder para juzgar. Qué importante entender que nosotros somos rebeldes ante el Rey. Y esto es una tontería porque Él tiene el control y no podemos escapar de su alcance. Por eso, la última parte del Salmo es una amonestación a someterse al Rey. Lo lógico cuando entiendes quién es el Rey y el alcance que tiene el Rey, lo lógico es someterse al Rey. Dice el verso 10, ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Sed prudentes es piénsenlo bien. Admitid amonestación, jueces de la tierra. ¿Y cuál es la amonestación que deben admitir? Verso 11. Servid a Jehová con temor. Alegraos con temblor. Qué declaración más poderosa. Qué conclusión a la que llega el Salmo. Si tú has seguido el Salmo y entiendes, somos rebeldes por naturaleza, nuestra carne se rebela al Rey, igual que las naciones. Pero tú ves que Él no pierde el control. El Rey será puesto sobre Sión. Él tiene el control y el alcance de su reino es hasta los confines de la tierra. Lo lógico es el verso 11. Si Él es el Rey, si Jesús es el Rey, entonces debería de ser el Rey de tu vida. Significa que el día de mañana deberíamos de someter nuestra voluntad
a la voluntad del rey. La manera en que manejamos nuestras finanzas debería de ser la manera en que el rey desea que manejemos nuestras finanzas. La manera en que tratamos a nuestra esposa o la manera en que criamos a nuestro hijo debería de ser la manera que Dios ha establecido, porque Él es el rey. Servid a Jehová con temor. Alegraos con temblor. ¿Por qué alegrarse? Porque Él es un buen rey. Y entonces finalmente dice el verso 12, honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. La vida se trata de esto. ¿Cómo puedo vivir mi vida honrando al Hijo, glorificando al Hijo? Dice Juan capítulo 16 que el Espíritu Santo nos iba a comunicar todo de tal manera que pudiésemos glorificar al Hijo, que el Hijo sea glorificado. Pues se inflama de pronto su ira. ¿Sabes? Es esta combinación donde Él es un Dios bueno, un Rey bondadoso, que cuida de nosotros, pero al mismo tiempo vivimos para honrarle, porque vivimos en temor. Esto la Biblia le llama el temor a Dios. Por eso concluye el Salmo con una expresión tan bonita. Bienaventurados todos los que en Él confían. No es una cuestión solamente de temor, es una cuestión de alegría. ¡Qué bendición! ¡Qué alegría vivir la vida sometidos al Rey! Este salmo es un salmo tan importante para los judíos, era un salmo tan relevante porque hablaba del reinado de David y los que iban a heredar su trono. Pero para nosotros, los hijos de Dios, ahora la iglesia de Cristo se vuelve todavía más relevante porque habla del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Como nuestra vida en la práctica debería de estar sometida al Rey. Bienaventurados todos los que en Él confían. El desafío para nosotros es a matar nuestra carne, a vivir bajo el control y el alcance del reino de Dios en nuestra vida, que toque todos los elementos de nuestra vida y que vivamos esta vida bienaventurada, confiando en su reino, en su dominio. ¿Les parece si oramos? Acompáñenme a orar. Señor, gracias por este trozo de la Escritura. Qué salmo más interesante, más poderoso, Señor. Yo te pido que esta convicción de someternos a tu reinado, tú eres el Rey, Señor, pueda ser real en nuestra vida, pueda ser real en nuestro diario andar, Señor. Gracias por tu palabra, por el desafío que tenemos de someternos a tu reino, de someternos a Cristo como el verdadero Rey de nuestras vidas. Ayúdanos a vivirlo en el nombre de Jesús. Amén.